Bienvenidos a todos a un nuevo conteo final que hoy viene echando chispas, señores. Como diríamos aquellos que ya estamos cercanos a los 50, se soltó el león. Algunos de ustedes me van a entender. Me imagino que recuerdan lo que le llamábamos los circos Riviera en Cuba, o sea, los circos estos que iban con lonas, que los armaban en cuestión de un día y que en algunas ocasiones llevaban algunos animales, llevaban unos perritos, unos caballos, y algunos circos de mayor presupuesto tenían un león. Bueno, no había cosa más aterradora para un circo de estos Riviera con pocos recursos que de repente escuchar el grito de "se soltó el león", y se trata precisamente de que se le escapaba de la jaula, todo el mundo entraba en pánico y los domadores eran los primeros en correr. O sea, los que se suponía que podían controlar a ese león eran precisamente los primeros en echar pólvora y correr a todo tren. Del domador no se sabía nada, de los custodios tampoco, y el público tenía que salir pitando por como diera. Abría un hueco en la lona aquella y salían por cuantos huecos se encontraban. Esto es lo que está pasando en la Cuba actual de mayo del 2025, señores. En medio del pánico del régimen, porque sabe que no puede controlar una situación incendiaria que cada día le están echando más gasolina, precisamente por la falta de oportunidades, los apagones crecientes de 20 y tantas horas, algunos lugares como Bayamo y tantos municipios que pasan incluso de 36 horas seguidas y apenas le ponen 2 o 3 horas de electricidad. Además de eso, de la hambruna, de las epidemias, de todo tipo de desastres, señores, ya se están cansando los estudiantes en las universidades. O sea, que ya este control de la cual el régimen castrista en sus inicios y hasta hace 15 o 20 años podía alardear de que no, que tengo la OJC y la FEU y todo esto y que todo el mundo se vigilaba, todo el mundo, etcétera, etcétera, y ellos podían tener cierto control. Ya eso se acabó, se terminó. Ya tienen muy pocos cuadros que pertenecen a la Unión de Jóvenes Castristas, como yo le llamo, porque realmente nunca han sido comunistas, ni un caramba. Realmente el comunismo nunca se ha aprobado en ninguna parte del mundo, ni siquiera ha existido como sistema. Todos los países comienzan con un socialismo que se supone van hacia el comunismo, donde va a desaparecer el Estado, va a desaparecer el dinero, no va a haber personas ambiciosas, nadie busca prosperar, todo el mundo se conforma con lo que le da el Estado o con lo que se da entre ellos, ¿no? Como una comuna. Y realmente en la medida en que se va fortaleciendo ese socialismo impuesto por una dictadura, por supuesto, cada vez se parece menos al ideal que se supone que quieren alcanzar, el famoso comunismo. No, al contrario, se va fortaleciendo el Estado, va aumentando la represión, comienzan los presos políticos, comienzan los fusilamientos, comienzan las desapariciones forzadas y por supuesto comienza el éxodo masivo de ahí hasta para donde sea. Y Cuba no es la excepción, señores. Cuba en esta etapa de poscastrismo tardío ha perdido ya no solo las ilusiones, sino que ha perdido una base ideológica que por lo menos en vida de Fidel Castro trataron de darle. Ya eso se perdió, ahí no hay ninguna doctrina que seguir, ni un pensamiento, ni una filosofía. Si en algún momento hubo algo que fue muy débil, ya hoy no existe para nada. Los castristas y todos los jerarcas del régimen lo saben. No hay un régimen canelista, ni mucho menos, porque Canel no ha logrado imponer ninguna idea, ni mucho menos, ni ha capacitado a nadie, sino que Canel, como dice él, es la continuidad, es un títere de Fidel primero y de Raúl Castro después, y realmente ha sido un gobernante, un dictador bastante mediocre, bastante gris, muy parecido a estos últimos de la Unión Soviética antes de que todo se fuera a la basura, ¿no? Entonces, estamos en los momentos finales del castrismo. Hay quien dirá, no, pero se decía lo mismo en los años 90. No. Esto es una crisis completamente estructural. Aquí no hay un mecenas que va a venir de fly, que si Venezuela, que si los inversionistas españoles, que si engañamos a este, al otro. No. Ya han engañado a todo el mundo, ya han estafado a media humanidad, a casi todos los proveedores, y no tiene realmente quien se aparezca ahora a salvarles el pellejo. Aprovecho, señores, para comenzar los saludos antes de comenzar los temas y ir profundizando en esto de las protestas masivas, cómo se están extendiendo a las universidades, cómo los estudiantes, que son los factores de cambio en todas las revoluciones y
y en el derrocamiento de todas las dictaduras ya están tomando la voz del mando. Ya están entendiendo que no es para mañana, no es para pasado, no es para el mes que viene, porque no se puede aguantar más hambre y falta de oportunidades y desilusiones, porque realmente allá se vive sin ningún tipo de esperanza y todo el mundo sabe que aquello va para peor. O sea, no hay forma humana de que aquello tenga salvación alguna. Empiezo saludando a Norberto Fuentes Navarro. Saludos a Alfredo, que nos acompaña muchísimo. El Mambí Negro que está aquí, que nos dice abajo la dictadura. Por aquí nos dice Darío Arreviche, arriba estudiantes, ustedes en todos los países son los verdaderos portadores del cambio. Abajo el comunismo. Bienvenido, hermano Daniel, Sniper, que caramba, un placer verlo. Hola, mi hermanito. Javier, te saludo. Necesito tu número para hablar algo importante, se los comento. Pero sí, saludo a Remigio, un abrazo. Ya Canel está casi cagado. Bueno, señores, bienvenidos a todos y seguimos. Vamos a ponerle un poquito a los temas. En lo que vamos calentando lo de los estudiantes y va entrando la información y también esperamos a un invitado, si se nos suma un poquitico más tarde. Vamos a ir precisamente calentando motores y documentando todo lo que vamos comentando con ustedes. Recuerden que ustedes, señores, son los protagonistas de este programa. Realmente lo que siempre quiero hacer es precisamente tener una conversación, un monólogo, ni mucho menos. Eso es algo pesadísimo, señor. Entonces, para completar las cosas, empezó el rumor, ojo, que está bien justificado, de que se le están yendo las patanas turcas, que al menos proveían un poquitico de electricidad y podían garantizar un poquitico, un mínimo, pero que al menos, bueno, había cierta seguridad en que iban a tener un respaldo. Ya hoy ese respaldo, señores, no existe. El tema de las patanas turcas cada día se complica más, a tal punto que ahora mismo hay solamente 2 de 10 que llegaron a tener en determinado momento. Y de hecho, por aquí vemos algunos comentarios. Octavio, que nos dice: Javier, saludos, te mandé por WhatsApp lo de la ayuda. El 1 de junio se suspende la ayuda y lo de las patanas. Correcto. Y eso le ha caído al régimen como una patada en la de verdad, señores. Por otra parte, nos dice Javier Cárdenas está en apagón 27 horas, no, 24 horas los 7 días de la semana. Vamos a ir revisando por aquí. Janiel nos dice: coño, del carajo sin corriente, pero vamos a ir calentando. Por supuesto que hay videos, señores, y vamos a ir entrando dentro de todo, como a mí me gusta siempre. O sea, siempre documentando de todo lo que hablamos. Vamos a empezar, arrancamos de inmediato con el tema de las universidades se levantan contra el castrismo, señores. Vamos para allá. Medio de un apagón en universidades de Guantánamo y Cienfuegos. En un contexto de apagones prolongados y condiciones de vida precarias, los estudiantes de las universidades de Ciencias Médicas de Guantánamo y de la Universidad de Cienfuegos han decidido alzar sus voces en señal de protesta. Estas manifestaciones se llevaron a cabo en la oscuridad, iluminadas únicamente por la luz tenue de teléfonos móviles y linternas. Los jóvenes, futuros profesionales de la salud, han expresado su indignación ante la falta de electricidad, agua potable y alimentos adecuados, condiciones que califican de inaceptables. Este es el desayuno de nuestros muchachos: un pan mal hecho, un líquido sin nombre, denunciaron a través de redes sociales. Estas declaraciones reflejan el nivel de frustración y desesperación de los estudiantes, quienes se sienten abandonados por las autoridades. En respuesta a estos actos de resistencia pacífica, las autoridades universitarias y las fuerzas represivas del régimen han recurrido a amenazas e intimidaciones. En Cienfuegos, por ejemplo, tras el toque de campanas, funcionarios recorrieron los dormitorios preguntando si los estudiantes tenían algo que decir, interpretándose esto como una táctica de amedrentamiento. A pesar de estas presiones, los estudiantes continúan firmes en su exigencia de condiciones mínimas para estudiar y vivir dignamente. La escuela se cae, pasamos días enteros sin agua, la comida no se puede ni mirar. Ojo, estos son protestas estudiantiles en medio de los apagones y los estudiantes exigiendo su derecho, señores. Si tienen que estar internos, lo mínimo es que tengan una alimentación por lo menos adecuada, que tengan electricidad, que puedan estudiar.
O sea, que puedan hacer por lo menos lo elemental dentro de un internado, señores. Ustedes se imaginan qué caos, y de hecho yo lo viví. O sea, de hecho, a mí me tocó en el preuniversitario cuando tuve que obligatoriamente estudiar en un preuniversitario interno para después aspirar a estudiar en una universidad, lo cual no me dieron, por cierto, y tuve que irme para cursos para trabajadores, para estudiar derecho, bueno, toda la historia que hemos hablado en otros momentos. Yo tuve que estar interno 3 años en un pre en el campo entre el 1990 y 1993, o sea, los años más álgidos de aquello que se llamó el periodo especial, que especial no tuvo nada, o sea, lo que el periodo demencial, yo diría, porque realmente comenzó toda clase de faltantes, de escasez, las pandemias rozando, la gente quedándose inválida, quedándose ciega por la falta de vitaminas, etcétera, etcétera. Ahora, por aquí me están hablando que si a eso le llaman protesta, bueno, sí hay protestas, señores, y de hecho vamos a compartir un momentico. Les estaba diciendo las reivindicaciones que quieren los estudiantes y de hecho vamos a planteárselos por aquí, pero poquito a poquito porque tenemos que ir analizando las situaciones. Tranquilos que todo llega, señores. Vamos para allá. El agua para tomar es un pequeño charco, escribió Camila Hernández en Facebook, pintando un cuadro sombrío de la realidad cotidiana en las universidades cubanas, mientras el régimen de Miguel Díaz-Canel retoma un discurso crítico y despectivo hacia los manifestantes, tildándolos de antisociales y delincuentes. El clamor de los estudiantes resuena con fuerza. Estas protestas son una manifestación del creciente malestar ciudadano ante el colapso del sistema eléctrico nacional y las múltiples crisis que enfrenta el país. Las redes sociales han desempeñado un papel crucial en la difusión de estas manifestaciones, permitiendo que las voces de los estudiantes sean escuchadas más allá de las fronteras de Cuba. Aunque las autoridades intentan desacreditar estas plataformas, su impacto es innegable. Los apagones, sumados a la escasez de recursos básicos, han incrementado las tensiones sociales, actuando como un detonante significativo de las recientes protestas. En resumen, estas manifestaciones estudiantiles en Guantánamo y Cienfuegos son un reflejo de la desesperación y el deseo de cambio de los jóvenes cubanos, quienes se niegan. Bueno, aquí estábamos poniendo un poquito de información, lo cual, por supuesto, que le vamos a seguir trayendo, señores. Pero aquí está pasando algo clave. Por primera vez hay protestas masivas. O sea, hemos tenido episodios de enfrentamiento de 3 o 4 estudiantes que salen a protestar, pero no. En este caso, señores, es una cosa mucho, pero mucho más grave, porque ya estamos hablando de que hay masividad, señores. De hecho, por ejemplo, aquí les puedo mostrar en los estudiantes en las universidades de Cienfuegos y Guantánamo. Aquí tenemos, de hecho, la foto. Vamos para allá. Miren acá, señores. La Universidad de Ciencias Médicas en Guantánamo, señores. Miren, de hecho, las protestas, miren los estudiantes gritando desde allá y podemos ver esto. Mira, en Guantánamo, imágenes difundidas muestran a los estudiantes manifestándose en completa oscuridad, iluminados solo por las luces de sus teléfonos móviles. A través de publicaciones denunciaron la mala calidad de los alimentos y decían, este es el desayuno de nuestros muchachos, un pan mal hecho, un líquido sin nombre, así quieren que estudien nuestros futuros médicos. O sea, más allá de todo, señores, estamos hablando de médicos, futuros estudiantes de medicina. Y en medio de ese contexto, anuncia que las patanas también se van del aire. O sea, el famoso backup que tenían los comunistas para el tema de la crisis energética también se les va del aire. Vamos a ir comentando esto y le vamos a ir cubriendo un poquito más de información con mucho gusto. De la central eléctrica flotante, Suheila Sultan, una de las 2 últimas de su tipo que aún operan en Cuba. Esta embarcación, de gran calado y bandera liberiana, tiene como posible objetivo transportar fuera del país la patana, justo en un contexto de aguda crisis energética que se agrava día a día. A primera hora de la mañana, el práctico del puerto guió al carguero que, tras cruzar frente a la refinería de La Habana, se posicionó cerca de la zona de regla. Navy Mutual's Level 2 Plus Term Life Insurance is there for your loved ones when you need it the most. It's active for a set number of years, giving you the protection you need for as long. Donde se encuentra anclada la Suheila Sultan. El Okey zarpó de Turquía el 10 de abril y atravesó San Eustaquio y República Dominicana
antes de llegar a su destino final, un hecho que refuerza el argumento de que su misión es retirar la central flotante. Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, explica que esta nave está diseñada especialmente para trasladar estructuras pesadas como las centrales eléctricas. La retirada de la Suheila Sultan sería las patanas turcas una vez más, porque estamos hablando que comenzaron con varias y ya no le queda absolutamente nada, señores, porque además esto comienzan los rumores que estamos hablando ahí. La única patana que estaba funcionando se llama Suheila Sultan, que produce 240 megawatts. Y de hecho ya se han fortalecido los rumores sobre que llegó un carguero con banderas de Liberia supuestamente para llevársela. Por supuesto, el régimen sale despavorido a decir, espérate, que eso no es verdad, que vamos a tener esta patana. Señores, como si eso realmente fuera a resolver algún problema. Esos son 240 megawatts y Cuba tiene un déficit en estos momentos de más de 1.500 megawatts. O sea, estamos hablando del 50% de la isla permanece en apagón perpetuo y se tiene que ir alternando las diferentes ciudades precisamente para que no escalen más los estallidos sociales. Por eso es que salen esta gente precisamente a decir que la llamada patana de los melones, como le identifica la Unión Eléctrica, que cuenta con una generación de 240 megawatts, si bien es la misma, también se ha visto afectada nada más y nada menos que por escasez, por falta de combustible, señores. De hecho, aquí me están comentando directamente que tienen una última noticia sobre este tema y lo vamos a compartir con mucho gusto antes de regresar a las protestas estudiantiles, señores. Vamos para allá, de inmediato. Miren acá. Vamos a compartirlo con mucho gusto para que ustedes vean toda la información según va llegando, señores. Aquí está. Y yo quiero a recoger la patana. Señores, o sea, no cabe duda. Miren acá. Esto no es que trajeron una nueva, ni mucho menos. O sea, esto es que está saliendo con un dato de 240 megas con las cuales el régimen no puede contar más. Como bien nos dice Octavio, de hecho, ya se lo llevaron y se fue para Ecuador. Por aquí, el gran amigo nos comenta, Javier, el problema de Cuba es el sistema. Todo viene asociado a un sistema totalitario con impunidad nacional e internacional. Por eso es importante, señores, como bien decía yo, ponerse las pilas de una vez y toca organizarse y desarrollar estrategias para que las protestas sean efectivas y realmente lleguen a algún lugar. Que no sea simplemente gritar por unos momentos, llega la policía, se haga una protestica y después todo el mundo se marcha para su casa sin que haya ninguna consecuencia. Eso es algo, señores, que se ha repetido una y otra vez en Venezuela. Las protestas estas de 8-5, de 9-6, etcétera, etcétera, no funcionan para nada porque simplemente una vez que la gente regresa a su casa, la seguridad del Estado y todas estas fuerzas represivas van a capturarlos como si fuera en una ratonera, señor. Entonces, el caso es que el régimen desmiente la estampida de las patanas, pero de hecho se puede confirmar. Para aquellos que estaban preguntando sobre imágenes de las protestas estudiantiles, sí está pasando como mínimo en 2 universidades. Y como ustedes saben, señores, esto se riega como la pólvora. Esto es algo, señores, que no se puede frenar y los castristas lo saben. O sea, ya se ha experimentado en otras dictaduras como en el momento en que los estudiantes toman la batuta, en el momento en que las universidades se movilizan y los estudiantes salen a la calle, es imposible mantener el control. Pasó en Europa del Este, ha pasado en todos los países, señores, y además de eso, el régimen se sigue debilitando.